hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarle de un tema reluciente a los dones del Espíritu. El significado don da a entender como un carisma, como una forma de expresar un servicio. Carismas, transliteración de la palabra griega charis, que significa don, regalo, gracia, favor, poder, oficio, misión. Son dones que, procedentes de Cristo ascendido, cabeza de la iglesia, son distribuidos por el Espíritu Santo. Todos los creyentes, habiendo recibido la unción del Espíritu, son receptores de él. Los dones es del Espíritu, que son capacidades sobrenaturales concedidas a cada creyente en vista del servicio y función que tiene dentro del cuerpo de Cristo. En cuanto a cómo estos dones se empiezan a aducir al momento de que, estando en el libro de los Hechos capítulo 2, dan enseguida por entendido a cómo al momento de que desciende sobre un grupo de creyentes que estaban juntos, unánimes, y sobre ellos desciende el Espíritu de Jehová dándole dones diferentes. Hechos capítulo 2 verso 2: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3: Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Es la forma inicial como empieza a haber ciertos dones en forma masiva para esto, el servicio de Dios. En el caso de los jueces, en el caso de allí habla sobre un hombre el cual descendió entre los escogidos. En el caso de Sansón, como sobre Sansón, en el caso de que había en el pueblo hebreo, se había levantado enemigos adversarios y era necesario que se levantara un hombre con dotes especiales para que esto empezara a dar una cierta habilidad a los que le entronaban, y en ello no habían reyes en el pueblo de Israel. Al momento de que se levanta Sansón como una persona llena de un especial don, entre ellos el Espíritu de Jehová desciende sobre él, y en ello como al momento de vencer en alguna forma al pueblo adversario, en el caso de los filisteos, esto le ayudaba su don que había descendido sobre él. No había descendido todavía, y aún sobre los hombres, el Espíritu Santo. Salmo 133: Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es muy característico el verso bíblico que habla sobre la reunión de aquellos hombres, el cual profieren una oración y un clamor reunidos, y en ello aducen el mismo verso 3 del Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Al momento que relata en el libro de los Hechos que se encontraban juntos, unánimes, y sobre ello en oración, y sobre ellos desciende lenguas repartidas. Verso 4: En cuanto a los dones, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5: Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estos varones piadosos que estaban en aquella reunión, 50 días de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, el día de Pentecostés, era una fecha estimada de parte de Dios para que descendiera sobre los hombres
especiales dones en otro tiempo, en el caso de que cómo se había levantado en el tiempo de los jueces y los reyes de Israel, cómo se había levantado en aquel tiempo adversarios, y el Señor elegía específicamente personas para que lideraran con dones especiales y empezaran a proporcionarles el servicio a libertad del pueblo judío y a glorificación de un Dios que daba dones a los hombres, por ende, para el servicio de Él. Como es de importancia en cuanto a cómo al momento de que se reúne un grupo de personas a adorar el nombre de aquel que ha creado al principio los cielos y la tierra, en ello se aduce un especial don en el caso del día de Pentecostés. Marcos capítulo 1 verso 9: aconteció que aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Verso 10: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Aún no había descendido sobre los hombres el día de Pentecostés, y como esto era de interés para que a través de inicialmente de un bautismo por arrepentimiento, luego en el caso de que Pedro en el día de Pentecostés estaban aquellos los varones ortodoxos judíos en aquella reunión prominentes, y estos al momento de que salieron de aquel lugar empezaron a decir, varones judíos, no es esto, a cada uno ha recibido un don. Y esto fue de interés en cómo al momento de que Pedro dice, bautizaos cada uno de vosotros, arrepentidos para el perdón de pecados y el bautismo del Espíritu Santo. En cuanto a los dones, cómo es de interés que el hombre empiece a ejercer esos dones, como al momento de que Sansón, ese hombre en el cual había descendido el Espíritu de Jehová y con una quijada vencía 1000 filisteos, al momento de que el Salmo aduce de aquella reunión, y que en cuanto gran agradable, y estos invocando el nombre del Señor, desciende bendición y vida eterna. En el libro del día de Pentecostés estaban juntos unánimes cuando de repente viene un viento recio, y estos recibieron el don del Espíritu Santo. En cuanto a los dones, cada uno se le dio un propio don emitido por la boca del Señor para recibimiento del Espíritu Santo, y en este grupo inicialmente habían sido bautizados en aguas. Esto para que se cumpliera lo que estaba escrito en el cielo. Verso 11: y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cómo es de interés al momento de que inmediatamente los hombres son bautizados en esa agua. En el caso de Juan, decía que él solamente habría de abrir aquel camino para el cual no era ni siquiera el digno de desatar el calzado de sus pies. Al momento de que el día de Pentecostés se avecina sobre los hombres, dándole el Espíritu Santo a aquel grupo de personas que inicialmente se bautizaron en agua, en esa agua de arrepentimiento, en el caso de que ya habían sido bautizados en aquel Juan, quien venía a bautizar en aguas, para abrirle aquella vía, el cual los hombres era necesario que primero se arrepintieran, se limpiaran de aquel acto inapropiado, el cual desagradaba aquella destitución de la gloria de Dios. En el caso de cómo Juan predicaba en el desierto al arrepentimiento para el pueblo judío, y para que esto por ende pudieran recibir aquellos dones del Espíritu. Primera Corintios verso 12 verso 1. Capítulo 12 verso 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevaba a los ídolos del mundo. Y es muy claro como al momento de que Pablo en sus Paulinas da a entender
cómo es de interés que el espíritu se constricte al momento de que empieza a ver, ya después de que el hombre ha sido bautizado en aquellas aguas, de que se arrepiente y recibe esos dones del espíritu. En el día de Pentecostés, en el caso de que aquellos varones juntos unánimes reciben la bendición y la vida eterna, recibiendo el don del Espíritu Santo, recibiendo dones de parte de la boca del Señor, esto por aquella guía que había y cumplimiento de la palabra en cuanto a aquel que no éramos dignos ni siquiera de desatar el calzado de los pies, como Juan al momento de que bautiza en agua, al momento de que él bautiza en agua, inmediatamente desciende sobre ese hombre una forma corporal de paloma y una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cada uno de nosotros somos esos hombres llenos de dones espirituales. Verso 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino el Espíritu Santo. Verso 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pablo claramente habla de cómo al momento de que sobre los hombres viene el Espíritu Santo, inmediatamente reciben una serie de dones especiales en cuanto a cómo ellos aducen para que puedan ser de servicio, para que un Dios vivo, que al momento de que crea los cielos y la tierra, separando la luz de las tinieblas, y el Espíritu de Jehová que se aleteaba sobre la faz de las aguas, no solamente aleteaba, no aletee sobre la faz de toda la tierra en todo su entorno, sino específicamente en un cuerpo, como al momento de que aquel hombre, el cual es bautizado por Juan, Jesús, descendiendo la forma corporal del Espíritu Santo en forma de una paloma, y una voz del cielo que exclama: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya sobre aquel hombre venía una serie de sucesos, de dones especiales. En el libro del profeta Isaías 61 da a entender en cómo ello aduce que el Espíritu de Jehová había descendido sobre aquel hombre, dándole sanidad al enfermo, dándole vista al ciego y predicando el año agradable. Como es de interés reluciente en cómo el cristiano, al momento de que este mismo Espíritu de Jehová desciende sobre el hombre, inmediatamente empieza a adquirir dones espirituales, y el Señor lo quería dar a relucir para que los hombres, al momento de que recibieran aquellos dones del Espíritu, supieran que esto venía de parte de vuestro Padre. Porque los ortodoxos y los judíos prominentes del sacerdocio alegaban con Jesús cómo era posible de que el Espíritu del Señor descendiera sobre los hombres de forma masiva, eligiendo específicamente a los Cohen Gadol, a los sumos sacerdotes. A eso venía Cristo, a que descendiera sobre nosotros los dones del Espíritu, esto mediante el bautismo. Isaías 61: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cómo es de interés reluciente en cuanto a ello? Verso 3: a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. Al momento de que el Señor dice: es necesario de que este templo sea nuevamente destruido para al tercer día volver a renovar un nuevo templo, y esto le decían: ¿cómo? Si este templo ha sido construido en 46 años, ¿cómo puedes tú construirlo en 3 días? Y esto era a través de la resurrección, para que descendiera al tercer día, la resurrección de aquel que es bautizado, en el cual desciende sobre él el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma, en el cual aclama en el cielo: este mi Hijo amado en quien tengo complacencia, descendiendo sobre los hombres en el día de Pentecostés los dones. Verso 4 del capítulo
12 de 1 Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En cuanto a los dones del Espíritu, hay diversidad de dones. Específicamente, cada uno debemos saber cuál es el don que nos ha sabido aprovechar el Señor para esta utilización, glorificación de Él, no descuidando aquellos dones interpuestos mediante la imposición de manos, esto por los ancianos del presbiterio. Verso 7. Pero a cada uno se les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada que el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, te damos gracias por esos dones del Espíritu. Danos tú, Señor, esa buena administración en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús, queremos, Señor, esos dones para provecho tuyo. Verso 8. Porque este es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. En cuanto a los dones del Espíritu, como es de interés que esto sea de provecho para la glorificación de Dios Padre sin descuidarlos. Verso 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. En el caso del día de Pentecostés, como en el mismo Salmo 133 nos aduce cuán bueno, cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, y estando ellos juntos en armonía, invocando el nombre de aquel que había hecho el bautismo en agua, descendiendo sobre aquel hombre de forma corporal sobre paloma, y descendiendo el día de Pentecostés en forma masiva, dándole dones a los hombres. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en partículas como Él quiere. Verso 12. Como así, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo son un cuerpo, así también Cristo. En cuanto a los dones del Espíritu, que es de gran interés no descuidarlo, y que ellos nos aduce para que podamos ser personas manifestantes al esfuerzo que ha hecho Cristo por cada uno de nosotros, expiando su sangre en salvación de los hombres. Segunda Corintios capítulo 1 verso 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, y con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y muchas más con vosotros. En cuanto a los dones, verso 13. Porque no escribimos otras cosas de las que leéis y también entendéis, y espero que hasta el fin la entendáis. En cuanto a los dones, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. El no tener que en gran manera descuidar jamás esos dones, y como al momento de que del Espíritu de Jehová desciende 7 espíritus, en el cual le da dones a los hombres para que estos en gran manera empiecen a tener dirección sobre el pueblo de Dios, nosotros siendo ese linaje escogido, esa nación santa, ese pueblo adquirido por parte de Dios, por lo cual fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable, descendiendo sobre nosotros los hombres dones del Espíritu. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida, y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Queremos, Señor, que desciendan esos dones del Espíritu, estando nosotros juntos, unánimes. A través de ella hay bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús rogamos.
esa forma corporal del Espíritu descienda sobre nosotros, dándonos dones para el servicio de Dios Padre, dándolo a conocer como Cristo fue uno solo contigo, dándote a conocer, nosotros siendo ese reflejo y ese buen testimonio de aquel que ha descendido sobre él esa forma corporal de paloma, en el cual habla una voz en el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el nombre de Jesús, amén. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mis preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor. Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré.